Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor y aquí sigo con una meditación más. Decirte que hoy vamos a terminar ya este libro de Segunda de Pedro. Te invito a entrar a nuestro canal porque tenemos ya todo meditado. Es impresionante todo lo que el Señor nos ha hablado en este libro de Segunda de Pedro. Que el Señor nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Queremos oír y poner en práctica, porque hemos aprendido muchísimo en este libro de Segunda de Pedro y queremos ponerlo en práctica para la gloria de Él. Así que, mi querido amigo, coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para terminar ya este libro de Segunda de Pedro. Nada más dicho esto, vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a leer el versículo 16, 17 y 18 para terminar ya. Mira, dice así el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice aquí. Luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Luego dice, para su propia perdición. Todo el que tuerce la palabra de Dios es para su propia perdición, es lo que nos dicen aquí. Tú y yo, si torcemos la palabra de Dios, es para nuestra propia perdición. Mira, vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vamos a separarlo en 4 partes. La primera parte dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿A qué se refiere? Declara el hecho de que las epístolas de Pablo son inspiradas. ¿Inspiradas por quién? Por el Espíritu Santo. Luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué quiere decir esto? Esto podría referirse a la profecía o a la gran enseñanza de Pablo acerca de la cruz. Recuerda que la cruz es locura para el que se pierde. Luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. O sea, todo lo que ellos lo tuercen, pero para su propia perdición. Esta tercera parte donde dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, escucha, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Ellos lo están haciendo, pero es para su propia perdición, como te he dicho antes, que el que tuerce la palabra de Dios es para su propia perdición. Por eso yo te traigo la Biblia y te leo tal cual está en la Biblia y la explicación que está en la Biblia, porque no quiero añadir nada. Mira lo que dice aquí, lo que nos está explicando aquí, explica el hecho de que algunos cristianos deliberadamente tergiversan las escrituras, intentan cambiar el sentido de algo que no era la intención del Espíritu Santo. Tú ahora vienes o yo ahora vengo y empiezo a explicarte las cosas que no son inspiradas. Entonces el Señor, no era el plan de Dios que tú y yo estemos torciendo las cosas. Vamos a pasar al versículo 17. Nuestro tema a meditar hoy es sus epístolas, puntos suspensivos, las escrituras. Mira, Pedro da a entender que las cartas de Pablo están al mismo nivel que las demás escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Cuando hoy se habla de escrituras, se hace con referencia a los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, mi querido amigo, que son el mensaje original de Dios para la humanidad y el testimonio de su actividad salvadora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te voy a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, escucha, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Queremos saber hacer toda buena obra? Tenemos que leer las escrituras. Por eso yo te traigo las meditaciones para la gloria de Dios. Vamos a seguir con esta meditación. Vamos a leer ahora el versículo 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, esta gente, caigáis de vuestra firmeza. No vayamos a ser arrastrados, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a pasar a separar este versículo 17. Vamos a separarlo en 3 partes, ¿vale? La primera dice, así que vosotros, oh amados, dice, sabiendo
de antemano, sabiendo ya todo esto, o sea que ya están amonestados, lo que nos quiere decir aquí es que el Espíritu Santo por Pedro dice que aquellos a quienes el apóstol les escribía no era falta de entendimiento a la enseñanza. Ellos ya sabían, por eso dice, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ya lo sabían, no es por falta de entendimiento a la enseñanza. Dice, guardaos, no vayamos a ser extraviados por el error de los perversos. Mi querido amigo, la salvación hay que protegerla con los dientes, con las garras, con todo lo que tengas, de verdad. Mira, eso se refiere a ser desviados de la cruz. Tenemos que tener nuestros ojos siempre puestos en la cruz. Mira, esta segunda parte se refiere a desviarte los ojos de la cruz, a desviarte tu fe de la cruz, de la obra que Jesús hizo en la cruz. A esto se refiere aquí. O sea, cuando somos desviados de la cruz, es porque los perversos ya nos han llevado por su camino. Luego dice, y habéis caído de vuestra firmeza. O sea, si nos arrastran, nos hacen salir donde tenemos los ojos fijos en la cruz, nos arrastran a su error, entonces pues lo que dice aquí, hemos caído de nuestra firmeza. La aplicación apropiada de la fe de la cruz de Cristo siempre debe ser el objeto, mi querido amigo, de la fe del santo. Si cambiamos nuestra fe a algo más, hemos caído. Gálatas 5:4 dice así, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Luego dice, de la gracia habéis caído. Si nos desligamos de Cristo y nos justificamos por la ley, hemos caído de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el mismo Cristo. Y si ahora tú y yo ponemos los ojos en lo que no es Cristo y ni la obra que hizo en la cruz, pues hemos caído. Y vamos a leer ahora para terminar el versículo 18. Escucha lo que dice. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque recibe la gloria. Pedro lo está diciendo aquí. A Él sea la gloria. Mi alma te alaba. Oh, santo. Vamos a pasar a separar este versículo bíblico. Cuando dice, antes bien, crecer en la gracia, lo que nos quiere decir aquí es que es la única forma en la que debe crecer un santo. En la gracia. Mi alma te alaba. Luego dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este conocimiento, mi querido amigo, se refiere no solo a quien es Cristo, el Señor de la gloria, sino también lo que Él hizo a fin de que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Mi alma te alaba. Y esto señala a la cruz. Luego dice, a Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a tales que pertenecen a Él. Esto, la gloria. Porque Él es el único quien pagó el precio por la redención del hombre. A Él sea la gloria, honra y alabanza. Y así terminamos este capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro diciendo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Que el Señor sea glorificado. Vamos a dejar esto hasta aquí. Mi querido amigo, te invito a arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y si tú dices, no, yo hago todo bien, te estás engañando a ti mismo. El Señor nos llama al arrepentimiento. Que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a dejar esto hasta aquí. Y aquí terminamos el capítulo 2. Un abrazo grande y nos vemos cuando el Señor nos ponga otra vez una meditación. Hasta luego.